¿Qué tal? Ya regresé. Aquí les va la segunda parte, de la clase 3. Y déjenme ver nada más si se está compartiendo. Sí, me quedé aquí. Evidencia y argumentación. Denme un segundito, voy a ver evidencia y argumentación. Muy bien. Entonces, seguía esta. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, continuamos con la segunda parte del tema 3. Y les comentaba de la evidencia a la recomendación, ahora sí, que podemos organizar la recomendación o las recomendaciones como una cadena argumentativa. Primero demostramos el problema, después establecemos el objetivo público, luego construimos las alternativas, definimos los criterios, lo que platicábamos en la primera parte, y posteriormente utilizamos evidencia para estimar cómo se comporta o cómo se comportaría cada opción. Y bueno, pues finalmente vamos a recomendar una de las alternativas y vamos a justificarla. O sea, vamos a explicar el por qué. Y esta secuencia evita una práctica muy común, que es presentar una solución y después buscar argumentos que la respalden, ¿no? Y el análisis serio, pues funciona al revés. Debemos estar dispuestos a que la evidencia modifique nuestra preferencia inicial. Y si se dan cuenta, esto lo he venido repitiendo durante, pues, casi todas las sesiones, ¿no? Porque a veces nos casamos con cierta estrategia, cierta solución que nosotros siempre hemos pensado, ¿no? Que es la buena, pero al final, pues lo que tenemos que hacer es elegir, sí, o hacer la recomendación después del análisis, no antes del análisis. Entonces, Mahone nos recuerda que una recomendación siempre contiene un componente de juicio. Incluso cuando contamos con mucha información, debemos decidir qué importancia asignamos a efectividad, equidad, el costo, la sostenibilidad a largo plazo, la viabilidad política, etcétera, ¿no? Y por eso conviene hacer explícitos los criterios. Y Bardak añade que la recomendación debe considerar resultados proyectados y trade-offs. Y no basta con afirmar que una alternativa es la mejor, ¿no? Sino necesitamos explicar en qué dimensiones es la mejor, o sea, en qué es superior y cuáles son los costos que estamos aceptando, económicos, sino que estamos aceptando, ¿no? Al tomar esta alternativa. Y en un policy paper, la recomendación debe ser breve y clara. Podría adoptar una forma como se recomienda la alternativa B porque presenta la mayor probabilidad de alcanzar el objetivo con costos institucionales moderados y mejores efectos distributivos, ¿no? Aunque se requiere el fortalecimiento en esta determinada capacidad institucional, por ejemplo. Y observen que esto que estamos diciendo, pues no es una conclusión realmente absoluta, ¿no? Resume la comparación de las alternativas, reconoce un costo, prepara el paso siguiente. Nos prepara para el paso siguiente, que ahora sí es la implementación. Una recomendación técnicamente madura, pues no promete perfección, ¿no? Muestra por qué es una opción, porque esta opción es la más razonable y es la preferible bajo las condiciones que sí existen en la realidad. ¿Qué es un instrumento de política pública? Hasta este punto hemos hablado de objetivos y alternativas, ¿no? En el análisis. Y ahora necesitamos distinguir los instrumentos de política. Un instrumento es el mecanismo concreto mediante el cual el gobierno intenta producir el cambio deseado. Una alternativa puede incluir uno o varios instrumentos, por ejemplo, una estrategia para mejorar la eficiencia energética, puede combinar regulación, incentivos económicos, información, financiamiento, y el objetivo es el cambio que buscamos. El instrumento es una de las formas mediante las cuales intentamos producirlo. Esta distinción es importante porque en ocasiones se confunde el nombre de una política con su mecanismo real, ¿no? Decir, programa de movilidad sostenible, pues aquí todavía no explica cómo se modifica la conducta, ¿no? Necesitamos saber si habrá regulación de estacionamiento, inversión en transporte público, subsidios, infraestructura,
información al respecto, ¿no? Para el público, para los ciudadanos, la coordinación entre las instituciones del área metropolitana o cualquier otro mecanismo. Y Aguilar Villanueva nos ayuda a entender que la selección de instrumentos forma parte de la hechura concreta de la política. Es el punto donde una intención gubernamental, ahora sí, adquiere forma operativa. Y la OSD analiza distintos mecanismos de gobernanza y capacidad estatal que permiten traducir prioridades públicas, ahora sí, en acciones. Elegir instrumentos requiere pensar tanto en el efecto esperado como en la capacidad de gestionarlos o de administrarlos. Entonces, en el policy paper, cada instrumento debe responder a una causa o mecanismo identificado en el diagnóstico. Si no podemos explicar qué parte de la teoría del cambio activa determinado instrumento, entonces pues probablemente estamos agregando acciones que no tienen una lógica ligada al análisis que hicimos, ¿no? La formulación no debe ser un catálogo de actividades, o sea, no puede ser una lista de qué hay que hacer, ¿no? Como tips de cosas que hay que hacer. Debe ser esta arquitectura coherente de intervención, ¿no? De acciones de intervención. Tipos de instrumentos. Ahí está. Los gobiernos cuentan con diferentes familias de instrumentos. Una de las más visibles, pues, es la regulación. Normas, estándares, permisos, prohibiciones, obligaciones que modifican el marco de conducta de individuos y de organizaciones. También existen instrumentos económicos, impuestos, tarifas, subsidios, transferencias, créditos, mercados o incentivos que cambian costos y beneficios. Otro grupo son los instrumentos de información, campañas, etiquetado, transparencia, publicación de datos o mecanismos de orientación que buscan modificar decisiones mediante conocimiento. Tenemos además provisión directa de bienes y servicios, inversión pública, infraestructura, contratación, convenios y otros mecanismos de coordinación entre las instituciones. La elección depende del mecanismo causal del problema. Si el problema deriva de una externalidad, pueden ser relevantes instrumentos regulatorios o económicos, ¿no? Pero si proviene de una barrera de información, entonces una intervención informativa puede tener mayor sentido. Si existe una falla de acceso, pues probablemente necesitamos provisión, subsidio, el cambio en la infraestructura, pero ningún instrumento va a ser neutral. Todos generan costos administrativos, incentivos y, bueno, distintos efectos distributivos. Una regulación puede proteger un bien público y al mismo tiempo imponer costos de cumplimiento. Un subsidio puede ampliar el acceso, pero también beneficiar a grupos que no lo necesitan si está mal focalizado. Por eso la pregunta no es qué instrumentos existen, sino qué mecanismos necesitamos activar para modificar la causa real del problema. La teoría del cambio funciona como guía, nos permite justificar por qué seleccionamos un instrumento, o sea, de entre varios, y qué resultados vamos a esperar con la selección de este instrumento mismo. En la práctica, evidentemente, las políticas públicas pues dependen de un solo instrumento, ¿no? Los problemas complejos suelen requerir combinaciones porque tienen múltiples causas y porque cada instrumento tiene limitaciones. Pensemos en la calidad del aire, ¿no? Una política puede incluir pues estándares de emisiones, verificación, incentivos en las tecnologías limpias, ¿sí? O en las energías limpias, renovables, alternativas, etcétera. Transporte público, información a la ciudadanía, la coordinación entre las instituciones del área metropolitana. Y bueno, pues el reto no es cuántos instrumentos podemos acumular, ¿no? Sino diseñar una mezcla que realmente sea coherente. Dos instrumentos pueden reforzarse. Por ejemplo, una regulación puede establecer un estándar y un incentivo financiero facilitar que los actores lo cumplan, pero también pueden contradecirse. Un gobierno podría subsidiar una actividad y al mismo tiempo intentar reducirla mediante regulación y pues bueno, generando todas estas señales que al final resultan inconsistentes, ¿no? En la práctica. Y la OSDE
Coloca la coherencia de políticas y la coordinación institucional como elementos relevantes de la buena gobernanza. En diseño, esto significa pensar en interacciones, qué dependencia administra cada instrumento, qué población recibe cada señal, qué recursos se necesitan y qué efectos conjuntos pueden aparecer. Además, una mezcla de instrumentos puede distribuir riesgos. Si una política depende exclusivamente de una campaña de información, su éxito descansa en un solo mecanismo. Al combinar información con cambios en incentivos o provisión de servicios, puede aumentar la probabilidad de producir el cambio, siempre que la combinación pues esté justificada, ¿no? Y en la evidencia 2, pues no necesitan diseñar una política enorme, ¿no? O sea, pero sí se debe explicar si la alternativa recomendada requiere uno o varios instrumentos y cómo se complementan evidentemente estos instrumentos dentro de la teoría del cambio que habíamos platicado de esto. Y nuevamente, todo esto, ya saben que estoy a sus órdenes y pueden platicar conmigo por ahí por mensajitos si se les hace más fácil y vemos cómo podemos hacer el análisis. La formulación de una idea también debe responder a una pregunta incómoda pero indispensable, ¿no? ¿Puede esta propuesta convertirse realmente en política? Y la viabilidad, pues tiene varias dimensiones. La jurídica pregunta si el gobierno tiene atribuciones para actuar o si se requieren reformas. La fiscal considera costos y fuentes de financiamiento. La administrativa analiza procesos, personal, información y capacidad operativa. La institucional pregunta qué organizaciones deben coordinarse y si existen reglas adecuadas. La política considera apoyos, resistencias y posibles coaliciones, ¿no? Alianzas. Y la viabilidad social observa legitimidad, aceptación y efectos sobre grupos específicos. Bardack incorpora estas restricciones dentro de la comparación de alternativas y Mahone nos recuerda que una recomendación debe ser defendible frente a quienes reconocen estas restricciones. La OSDE insiste en que la capacidad institucional es un componente central de la acción pública efectiva. Esto no significa que debamos recomendar solamente políticas fáciles, ¿no? O poco ambiciosas. Podemos proponer transformaciones importantes, evidentemente, pero debemos explicar qué condiciones institucionales se requieren. Una política puede ser viable hoy o puede ser viable con ajustes, o puede ser que no sea viable bajo las condiciones actuales, ¿no? Bajo el contexto actual. Y esta distinción mejora también el policy paper, ¿no? En la realidad. En lugar de decir, el gobierno debería crear un nuevo sistema nacional, por ejemplo, ¿no? De lo que sea, podemos explicar qué nivel de gobierno tendría esta competencia, qué recursos van a ser necesarios y qué coordinación se requiere, así como pues las barreras, ¿no? Que deben resolverse para que ocurra. Y la viabilidad no es la parte como pesimista del diseño, sino es la que transforma las buenas intenciones en una propuesta que un tomador de decisiones puede considerar como de manera más seria. Muy bien. Las políticas públicas, las políticas públicas modifican incentivos y distribuyen recursos. Por eso, producen efectos más allá del objetivo inmediato, ¿no? Una formulación madura debe anticipar los trade-offs y los efectos no intencionados. Imaginemos un subsidio para reducir el costo de un servicio. Este puede mejorar acceso, perdón, pero también aumentar demanda, generar presión presupuestaria o beneficiar en mayor medida a quienes ya consumían el servicio. Una regulación ambiental puede reducir las emisiones, pero elevar costos para las pequeñas empresas, por ejemplo, si no existe una transición. Y una política de digitalización puede facilitar trámites, pero también excluir a personas que no tienen baja conectividad, que tienen baja conectividad o habilidades digitales, ¿no? Hablando en cuestión de inclusión digital. Y Bardack planea precisamente la necesidad de controlar los trade-offs. Mahoney nos ayuda a entender que estas consecuencias forman parte del argumento público. No deberíamos esconderlas porque debilitan nuestra alternativa. Debemos analizarlas porque permiten, o sea, nos van a permitir mejorar
el diseño. Y una estrategia puede incluir medidas de mitigación. Si identificamos un posible efecto regresivo, podemos modificar focalización, temporalidad o instrumentos complementarios. Si existe riesgo de exclusión digital, podemos mantener canales presenciales o acompañamiento. Y también distinguir entre incertidumbre y desconocimiento, ¿no? No siempre vamos a poder predecir todos los efectos, pero sí podemos identificar riesgos razonables pues cómo los podemos monitorear. Y esta reflexión luego nos va a llevar al tema 4. Muchos problemas de implementación aparecen porque el diseño asumió que los actores responderían de una sola manera, ¿no? Que evidentemente esto en la realidad pues es muy incierto, ¿no? Anticipar las reacciones, los incentivos y las consecuencias no intencionadas, ¿no? También hace que la política se enriquezca más antes de llegar a la fase de la ejecución, ¿no? Es como plantear todas estas alternativas o todas estas, pues sí, alternativas que existen, ¿no? Que pueden pasar. Esta discusión se conecta directamente con una dimensión contemporánea del diseño público, que las políticas son experimentadas por personas y organizaciones reales. Anticipar efectos no intencionados también exige observar cómo será utilizada la intervención y qué barreras pueden aparecer en la práctica. Antes de pasar al caso aplicado, quiero incorporar una dimensión contemporánea del diseño público, que es recordar que las políticas son pues experimentadas, como les platiqué, por personas y por organizaciones reales, y esto es lo que realmente tenemos que tomar en cuenta. Una política puede estar perfectamente estructurada desde la perspectiva administrativa y fracasar porque su trámite es demasiado complejo, porque la población objetivo no conoce el beneficio, porque los requisitos generan costos excesivos o porque el diseño presupone comportamientos que no ocurren en la realidad. La OSDE ha impulsado enfoques de gobierno centrados en personas, participación y uso de evidencia para mejorar la calidad de los servicios y las decisiones públicas. Y para nosotros, pues la idea más importante es metodológica, ¿no? No diseñar únicamente desde la lógica de la institución. Y esto puede implicar analizar el recorrido del usuario. O sea, entrevistar a la población objetivo, revisar datos de abandono de trámites, probar mensajes, identificar fricciones, y bueno, no significa sustituir el análisis de políticas ni convertir cada política en un ejercicio de innovación, sino significa incorporar información sobre cómo la intervención será realmente utilizada pues en la cotidianidad, ¿no? Y esta dimensión también puede modificar la selección de instrumentos. Si un apoyo existe para las personas elegibles, pero las personas elegibles no acceden debido a alguna barrera administrativa, por ejemplo, ¿no? Pues el problema no necesariamente requiere un mayor presupuesto, puede requerir la simplificación, la automatización o el acompañamiento, ¿no? De este instrumento, por ejemplo, de este trámite. Y para el policy paper, pues no van a tener que hacer entrevistas ni nada, ¿no? Evidentemente, basta con que se pregunten si su alternativa está diseñada desde la perspectiva del gobierno o también desde la perspectiva de la experiencia de quienes tendrán que cumplir pues la alternativa, ¿no? De quien la va a utilizar o de quien va a responder a ella. Y esa diferencia puede cambiar pues radicalmente la efectividad de una intervención. Em, Para aplicar los conceptos del tema 3, ustedes van a analizar Estonia como el Policy Spotlight que les pongo aquí. Y el interés del caso no está en presentar al país como un modelo que deban ustedes copiar, sino me gustaría que observaran las decisiones del diseño de esta. Y yo les voy a dejar aquí pues el caso, ¿no? Para que ustedes lo vean, ¿sí? Es en cuestión de cómo, pues modificaron al gobierno y hicieron muchas cosas digitales en cuanto al uso de datos dentro del sector público y demás. Pero bueno, el valor didáctico para ustedes, pues es observar cómo, dentro de este caso, cómo una política compleja, puede construirse como una especie de arquitectura, ¿no? Y no como un programa, pues, aislado, ¿no? Que no tiene sentido. Pero bueno, yo se los voy a dejar aquí.
aquí les puse como estas dos diapositivas nada más para que no se les olvidara. Son algunos puntos que hay que considerar, pero les voy a dejar el caso. Y bueno, ya para finalizar, la evidencia que a ustedes les toca hacer ya corresponde al diseño de la propuesta de política pública es la continuación directa del diagnóstico desarrollado en la evidencia uno, ¿sí? Nuevamente, les voy a pasar como quiera un template, pero no se sientan como obligados a llenar este template, ¿no? O sea, realmente puede ser un análisis de manera más libre. La primera parte será la definición del objetivo general, ¿no? Y cuando sea necesario, dos o tres objetivos específicos. Y después tienen que presentar alternativas de política. Yo les recomiendo trabajar con al menos, a lo mejor, tres cursos de acción razonables, ¿no? Dos, tres, está suficiente. Y que sean distintos para hacer bien como la comparación, ¿no? Para cada alternativa deben explicar el mecanismo principal, los instrumentos que utilizarían y bueno, los resultados pues relativamente esperados. Y después van a construir una teoría del cambio para la alternativa recomendada. ¿Qué intervención se propone? ¿Qué resultados intermedios se espera producir? ¿Cuáles son los supuestos principales? ¿Y cómo se conecta con el objetivo? La comparación puede organizarse en una pues matriz, no sé si con cuatro, cinco criterios, efectividad, equidad, viabilidad institucional, costo, sostenibilidad, pueden ser algunos de ellos, ¿no? Pero bueno, evidentemente ustedes van a seleccionar los que realmente correspondan a su problema, pueden tomar estos de base. Finalmente, la evidencia debe cerrar con una recomendación y no es como una conclusión de la alternativa 3 es la mejor, ¿no? Sino más bien como un argumento que explique por qué la 3 es la preferible, qué trade-offs implica y bajo qué condiciones realmente podría funcionar esta alternativa que ustedes eligen, ¿no? De acuerdo con la metodología que tiene este policy paper, trabajada a partir de estos dos autores que les puse en la presentación, uno que es Caldera Ortega y Reynoso Núñez, pues el documento debe mantener cierta orientación aplicada y estar dirigido al apoyar la toma de decisiones, ¿no? Y por eso este avance, pues no es como un ensayo teórico, ¿no? Es el momento en el que se va a convertir ahora sí en una propuesta. Y bueno, ya como conclusión, ya sé que hablé bastante, ahora sí me tardé un chorro. Vamos a cerrar el tema 3, con una idea central, que es una política pública no se formula cuando encontramos una idea atractiva, ¿no? Sino cuando podemos explicar por qué una intervención concreta responde al problema, cómo debería producir resultados y por qué resulta preferible esta alternativa o esta opción frente a las demás. Y Aguilar Villanueva nos permite entender la formulación, perdón, como parte de la hechura real de las políticas atravesadas por instituciones, actores y decisiones. Bardak aporta la disciplina de construir alternativas, proyectar resultados, aplicar criterios y confrontar todos estos trade-offs, ¿no? Y Mahoney nos recuerda que el análisis culmina en una argumentación. Una recomendación debe ser sustentada, transparente y defendible. Si observamos la secuencia completa, el tema 2 pues nos obligó a entregar un diagnóstico, ¿no? Y en este tema 3 hemos transformado ese diagnóstico en un objetivo, en alternativas, en teoría del cambio, en qué instrumentos y qué recomendación, ¿no? Entonces, esto es en la evidencia 2. Y la evidencia 2 debe dejar claramente establecido qué propone el policy paper y por qué. Y sin embargo, bueno, pues todavía falta una pregunta decisiva. Una política puede estar muy bien diseñada en el documento y evidentemente fracasar cuando entre en contacto con organizaciones, con presupuestos, reglas, funcionarios, proveedores y otros, pues, actores sociales, ¿no? Tener una alternativa viable en términos conceptuales no significa que su implementación vaya a ser ya, ¿no? Automática. Y eso es lo que vamos a tratar en el tema 4, la implementación de las políticas públicas. Y aquí vamos a analizar las capacidades institucionales, la coordinación, gobernanza, la cuestión de los recursos, el cronograma, los riesgos y, bueno, las estrategias de mitigación, ¿no? En cuanto a los riesgos. Es decir, que vamos a pasar a qué deberíamos hacer, a cómo vamos a lograr que esto ocurra. Y la formulación
termine entonces no con una promesa, sino con una propuesta razonada que va a estar lista para ser sometida ahora sí a la prueba de la implementación. Entonces, pues bueno, aquí les dejo la bibliografía, pero ya saben que la tienen ustedes ahí en la carpeta de bibliografía. Muy bien, pues muchas gracias por esta sesión también. Les agradezco que se hayan quedado a escuchar. Acuérdense que siempre estoy al pendiente y bueno, pues nos vemos pronto. Y en esta semana, entre hoy y mañana, pues ya les subo el material de esta sesión. No recuerdo si ya lo subí, creo que no. Si no, se lo subo, ya lo tengo por aquí. Y les voy a subir también el template de lo que les comentaba del policy paper. Muchas gracias, ¿eh? Y nos vemos pronto. Hasta luego.